observar. El día de hoy estamos viendo lo que son el verbo infinitivo. Para poder recordar o saber qué es el verbo infinitivo, nosotros hemos podido observar en las clases y hemos conocido que el verbo es toda acción que realizamos, ¿no? Todas las acciones que realizamos vienen a ser verbos. Y que los verbos ya sabemos que están conjugados en 3 tiempos. El verbo está conjugado en el tiempo presente, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. Esas son las conjugaciones que tiene los tiempos que diga que tiene el verbo. Tiempo presente, pasado, futuro. Después que nosotros hemos conocido qué es el verbo, que ya sabemos que el verbo es igual que decir una acción, ya también nosotros conocemos los tiempos del verbo, que es presente, pasado y futuro. Y también ahora vamos a conocer el verbo infinitivo. ¿Cuándo es un verbo infinitivo? Un verbo infinitivo es aquella que expresa una acción sin especificar el tiempo verbal, ¿ya? No tiene número ni persona, es decir, no sabes si el tiempo lo hizo, si Juan lo hizo, en qué tiempo lo hizo, si lo hizo en el tiempo pasado, presente o futuro, no tiene tampoco número, ¿no es cierto? Es decir, cuántas acciones hizo, no lo tiene. Solamente dice que no no tiene un tiempo verbal, es decir, no tiene número ni tiene persona. Seguimos. No se sabe mayormente en qué tiempo se ha sido hecho, ¿no? Y los verbos, ¿ya? Que tienen los verbos infinitivos son aquellos verbos que siempre van a terminar en ar, ir. Y se van a conjugar de la siguiente forma. Se me está lajeando. Ya, hijo. Recuerden que el verbo es aquello que expresa una acción, ¿ya? Y que no va a tener, como les dije, un tiempo determinado. Estos verbos van a terminar en ar, ir. Como pueden ustedes observar ahí en la pantalla, la siguiente palabra, escuchar, vender, abrir. Esos son los verbos que ustedes van a ver. Ahora vamos a ver las conjugaciones del verbo. Un ratitito que aquí le ha faltado una palabrita. Conjugar nada más dice. Un momentito. A ver, continuamos. Un ratito voy a retrocederlo. Un ratitito. Listo, nos habíamos quedado aquí, que los verbos son expresados y no van a tener un tiempo verbal, el tiempo verbal de presente, pasado y futuro. Mayormente los verbos infinitivos son aquellos que van a terminar en ar, ir. Como por ejemplo vender, escuchar, abrir. Las primeras conjugaciones, ¿ya? Les vamos a llamar primeras conjugaciones, aquellas van a tener 3 conjugaciones. Una que, como las que he mencionado, es ar, la otra es y la otra es ir. Su primera conjugación va a ser ar y vamos a encontrar como, por ejemplo, las siguientes palabras. Cantar, bailar, soñar, acampar. Esta es la primera conjugación de nuestro tiempo, de nuestros verbos infinitivos, como cantar, bailar, soñar, acampar. Y también tiene una segunda conjugación. La segunda conjugación va a terminar en er. Esa conjugación en la que va a terminar en er, como por ejemplo, las palabras comer, leer, ver, tejer. Y también tenemos una tercera conjugación. La tercera conjugación es aquella que va a terminar la palabra en ir. Como por ejemplo, vivir, seguir, servir, dormir. Ahora vamos a jugar y vamos a ver aquí cuál es la alternativa que ustedes me van a decir cuál sería lo correcto. Por ejemplo, dice, marca la alternativa correcta y marca con una aspa cuál de ellas tiene un verbo infinitivo. Ustedes van a participar mandándome por el chat sin usar audio, mandándome por el chat cuál es la respuesta correcta.
Dice, marca la alternativa correcta. Marca un verbo infinitivo. Estudiaré, correr, caminé, bailó. ¿Cuál de ellos presenta un verbo en modo infinitivo? Yo aquí los voy a leer en el chat. Vamos a ver si lo adivinan. Me dicen, Miss, es exacto, la mayoría lo logró adivinar, es correcto. El verbo de todos estos verbos de esta lista de verbos, el que presenta su verbo en modo infinitivo es la palabra correr. ¿Por qué? Porque no tiene un tiempo verbal, no se sabe cuándo se hizo esa acción, si se fue en el presente, en el pasado o en el futuro. En el futuro. Perfecto. Seguimos. Ahora, aquí dice, un ratito. Aquí ustedes van a presentar, voy a dejarlo de compartir un ratito para poderlo poner en pequeño. Listo. Ahora tenemos un último ejercicio. En ese ejercicio yo a ustedes, ya, les voy a compartir la pantallita. Un ratitito. Ahora les voy a preguntar a ustedes, les digo, ¿qué pasa a ver si en el verbo, yo les voy a decir dos palabritas y ustedes me van a ir buscando su verbo infinitivo, ¿ya? A ver, por ejemplo. Luis ha dejado de compartir. Hijo, sí, eso lo voy a hacer, lo voy a decir de forma verbal. En la siguiente, tengo el siguiente verbo. Ya tengo el siguiente verbo, que lo voy a escribir aquí. Y ustedes me van a buscar en esta oración. Van a encontrar, como dice ahí, encuentra el verbo y escribe el verbo en su modo infinitivo. Yo voy a hacer una oración ahí y ustedes van a encontrar en cuál de esas palabras será el verbo y escribirme su modo infinitivo en el chat. Ya, por favor, en el chat, ya, mis amores. Listo, vamos a ver con la primera oración. La voy a poner más grande la letra para que ustedes lo puedan observar. Listo, está muy grande. Ahí vamos. La siguiente oración nos dice, Julia listo. ¿Cuál de esas palabras será el verbo? Y ustedes ahí en el chat, muy aparte, identifiquen cuál es el verbo. Ustedes me van a escribir el verbo ahí en su modo infinitivo. El verbo en el modo infinitivo me lo van a mandar ahí en el chat. Fíjense si Julia será el verbo, si comprará será el verbo, si nuevo será el verbo, o si plumones será el verbo. ¿Cuál de ellos, de esas palabras, va a representar el verbo? Y cuando lo encuentren, me van a mandar en el chat cuál es el verbo que esté en su modo infinitivo. Infinitivo. Ya le envié la puerta. Listo. A ver, vamos a ver el chat, vamos a revisar qué nos dicen. Exacto, muy bien, es cierto. Como está en el verbo, claro, que tiene, y su verbo infinitivo es perfecto, muy bien, mis niños. Entonces hemos podido entender muy bien el tema de hoy día. Es cierto y es correcto lo que ustedes me están enviando acá al chat. Me dicen, Miss, el verbo ahí es la palabra comprará, porque es la acción que ella va a realizar, comprará. Ahora, de este verbo que está ahí, que dice comprará, aquí al costadito voy a escribirle yo el verbo en su modo infinitivo, porque ahí me dice que lo escribe en modo infinitivo. Y su modo infinitivo de ese verbo que ahorita que he puesto con rojo será la palabra comprar. Muy bien. Un segundo ejercicio más. Vamos a ver, el que no lo pudo encontrar el verbo en la A, lo va a encontrar en la B.
Eso de Vamos. ahí lo vamos a tener que Más. transcribir al cuaderno. No, sí, mi amor, ahorita te explico, ¿ya? Un ratitito, ahorita te explico. Primero hay que dedicarnos a resolver esto. Siguiente. Nos dicen el siguiente verbo. Listo. Encuentren el verbo en esa oración donde dice Luis trabajaba en la empresa de Carlos. ¿Cuál de esas palabras será el verbo? ¿Será Luis? ¿Será trabajaba? ¿Será en? ¿Será la? ¿Será empresa de o Carlos? ¿Cuál de ellas les va a representar al verbo? Y luego van ustedes a escribirle ahí en el chat en su modo infinitivo. Exacto. Trabajaba no sería el modo infinitivo, la palabra sería, claro, el verbo es trabajaba, pero no sería ese el modo infinitivo, ¿ya? Claro, exacto. Trabajaba es trabajar. Exacto. Muy bien. Trabajaba, es cierto. El verbo aquí está trabajaba y no, ya está con su tiempo, ¿no? En el tiempo que ha sido hecho, trabajaba, es decir, tiempo pasado, está el verbo en su tiempo pasado. Pero ahora aquí al costadito, lo que yo les había pedido escribir en su verbo, en su modo infinitivo. El modo infinitivo de trabajaba vendría a ser, ¿cuál vendría a ser? Trabajar. Trabajar. Listo, trabajar. Trabajar. Perfecto, sería trabajar. Ese sería el verbo en su modo infinitivo. Entonces, Eso tenemos que copiar para el cuaderno. hemos podido ver, de ahí les explico, Emily, por favor, primero me escuchan la clase y de ahí te explico qué van a hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, Preguntando. No, espera, estoy explicando. apagamos el audio, Emily, por favor. A ver, nosotros hemos trabajado hoy día, entonces, lo que es el verbo infinitivo. ¿Ya? El verbo, vuelvo a repetir, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos visto hoy día. Nos hablan el verbo, recuerden, verbo infinitivo o modo infinitivo, como le decimos. El verbo es aquel que te va a expresar una acción, pero el verbo infinitivo es aquel que no tiene tiempo verbal, es decir, no tiene presente, pasado, futuro, número de persona, nada de eso tiene, ¿no? Y mayormente los verbos infinitivos siempre terminan en ar, er, ir. Y tienen tres conjugaciones, como por ejemplo la que ustedes observan ahí, escuchar, vender, abrir. La primera conjugación fue ar, que hemos encontrado como por ejemplo cantar, bailar, soñar, acampar. La segunda conjugación que tiene el verbo, es decir, la segunda terminación de los verbos en er, verbo infinitivos como comer, leer, ver, tejer. La tercera conjugación es aquella que va a terminar en ir. Y tenemos como vivir, seguir, servir, dormir. Y de ahí hemos hecho una práctica que dice marca una alternativa y un verbo infinitivo. ¿Cuál de ellos presenta un verbo infinitivo? Y ustedes me pudieron dar la respuesta que el verbo infinitivo en esta práctica va a ser correr. Porque estudiaré, ya me está diciendo, también un verbo, pero en el tiempo de que lo va a hacer en un futuro. Entonces quiere decir que tiene tiempo, por lo tanto no es un verbo infinitivo. Siguiente. Caminé también es un verbo, un verbo que ya tiene un tiempo verbal, el cual no podría ser un verbo infinitivo. Bailó también porque fue en el tiempo pasado, igual que caminé, tienen un tiempo verbal, por lo tanto no van a venir a ser un verbo infinitivo porque tienen un tiempo verbal. En cambio, de todas esas palabras, la palabra correr no tiene un tiempo verbal porque no se sabe si esa acción ya fue realizada en el presente, pasado o futuro. Entonces, ese de ahí va a marcar, va a tener un verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué tiempo fue hecha esa acción. Y mayormente lo voy a reconocer porque terminan en ir, ar, ir.
Eso ha sido todo lo que es, ¿ya? En lo que hemos podido trabajar hoy día de la clase, de lo que es de comunicación, y hemos podido también ver este juego de acá, cuando nos dejen una tarea y diga, compara, ¿no? Vamos a leer, encuentra, vamos a encontrar el verbo infinitivo en las oraciones como lo hemos podido hacer. Eso ha sido todo por ahora. Gracias.